Dicen que cuando aparecen personas tan potentes, parece ser que siempre hay un padre que ha hecho algo ahí. Esto lo hemos hablado varias veces, la tremenda importancia del padre. En estos casos tan particulares, hay un padre que hizo algo. Y en el caso de Nikola Tesla, le pasó eso. Él cuando era pequeño, creo que 9 años, una cosa así, él padeció de cólera y corrió riesgo su vida. Entonces el padre le dijo, ¿qué es lo que más te gustaría hacer en tu vida? Y ahí le contó, ya con 9 añitos, ciencia, tecnología, ingeniería. Le empezó a decir palabras al padre. Estaba por morir de cólera. Y el padre le dijo, después que te cures, te voy a llevar a la mejor escuela del mundo en ingeniería. Se curó rápidamente y lo llevó a la mejor escuela, muy pequeño. El padre lo apoyó incondicionalmente a sacar ese genio tecnológico que traía. Esa presencia tan particular del papá en su momento le creó un camino. Cuando Osho tenía también más o menos esa edad, 9 años, el papá con un arquitecto, hizo un proyecto de una casa en la India. Y la casa ya estaba terminada, estaban a punto de mudarse. El papá estaba de viaje, era comerciante. Y vino una gran lluvia y se ve que la casa estaba mal hecha, ya terminada. En 3 días llegaba el padre y se mudaban para ir a vivir allí. La casa se derrumbó, no quedó nada. Entonces cuenta Osho de pequeñito. Dice, me fui a la oficina de correos y le mandé un telegrama, no sé lo que se podía mandar en ese momento. Le mandé un telegrama diciéndole a mi padre lo que había pasado, con detalle, le conté que se... Dice Osho, en primer lugar, no me respondió nada. Nada. Segundo lugar, cuando llegó, me sentó y me dijo, ¿por qué te has gastado 15 rupias en mandarme esa estupidez de mensaje? ¿Qué importancia tiene que se haya derrumbado la casa si no había nadie adentro? 3 días después nos moríamos todos. ¿No te das cuenta del milagro? Tercer lugar, dice, organiza una fiesta, invita a todo el pueblo a nuestra casa. Vamos a hacer una gran fiesta por el derrumbamiento de la casa. Estamos vivos. Claro, si te toca un padre así, que le da vuelta a las cosas, te instala una manera de mirarlo todo. ¿A qué le damos valor? La presencia poderosa de un padre. Y como la mayoría de seres humanos no han tenido la dicha de tener esa presencia poderosa de un padre, se ha creado la más exquisita de todas las proyecciones para sanar la herida de la ausencia de un padre. Así. La proyección más exquisita es el maestro. Es cuando el discípulo, como rol, proyecta en el maestro la figura que desea tener de su padre y que no la tuvo. ¿Y qué es el maestro? Una construcción de la mente para poder elaborar afuera de ti un papá
que no has tenido. Un papá compasivo, un papá creativo, un papá consciente. Necesitas crearlo afuera. Necesitas verlo afuera. Porque entonces si lo creas fuera, te abres, te entregas, confías. Y a través de ese vínculo comienzas a sanar esa herida de no haber tenido esa presencia poderosa de un padre. Y los maestros de toda la historia se han ofrecido a este juego de roles para que las personas puedan sanar esa ausencia, esa carencia. El problema no es en que no hayas tenido un papá poderoso, atento, que te apoye, amoroso. El problema es que eso ha producido duda, inseguridad, miedo, desconfianza.